Bienvenido Alexis. Eric también, bienvenido. Cintia, bienvenida. Lady. Bienvenidos chicos. Grace también. Buenas tardes, profe. Hola Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Alison. Dylan también bienvenido. Edison Pozo. Qué bueno Buenas chicos. tardes. Hola, ¿cómo estás? Dylan. Bueno, todos bienvenidos muchachos. Ya se van conectando. En la mañana se acuerdan que estábamos revisando los triángulos notables que no servían para hacer ejercicios de geometría sin la necesidad de utilizar las funciones trigonométricas o sin utilizar la función seno, coseno o tangente para resolver un triángulo. Como yo les digo, el examen, las pruebas de admisión siempre están pensadas para resolverse en poco tiempo, ¿de acuerdo? Por eso siempre va a haber una técnica para resolver cada ejercicio de una manera rápida. Entonces esa es la idea que nosotros debemos ver, siempre la parte fácil, ¿de acuerdo? No debemos por qué complicarnos la existencia, ya que ese examen lo que más nos interesa es el tiempo de respuesta, ¿de acuerdo? Pues por aquí habíamos puesto un triangulito, entonces vamos a refrescar y vamos a ver de dónde salía ese triángulo y vamos a hacer ejercicios con ese triángulo de 30 y 60 y vamos a aplicarlo bastante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer muchos ejercicios y luego de tarea les voy a dejar el aula virtual, ¿de acuerdo? Les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer el aula virtual para el día de mañana y ahí revisaremos el día a las 9, revisaremos cómo les ha ido en esas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es completar ese triángulo que nos falta, el triángulo de 30 y 60 o nuestra escuadra 30-60 que habíamos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esa escuadra? Vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ¿de dónde sale esa escuadra que nosotros teníamos? Nosotros, como dijimos, teníamos dos escuadras en nuestro juego geométrico que teníamos en la escuela o en el colegio. ¿De dónde sale esa escuadra, la 30-60? Miren, tengo un triángulo equilátero, el cual tiene todos sus lados iguales. Entonces, este ángulo es de 60, el de acá también es de 60, y este ángulo también es de 60. Porque un triángulo equilátero, como tiene los lados iguales, también tiene todos sus ángulos iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Le voy a partir por la mitad de ese triángulo equilátero. Entonces, muy bien. Parto por la mitad. Entonces, a este lado de acá, yo le divido en dos partes igualitas. Pues, ¿sí o no? Porque estoy partiéndole por la mitad. Ya esta medida desde aquí hasta acá, esta parte verde que estoy marcando ahorita, le he bautizado con el valor de A. Como yo este valor le he puesto que es A, este de acá también es A. Por lo tanto, ya tengo eso. Si yo me fijo y quiero sumar este segmento, tenía un valor de 2A. Pero como recién les dije, este era un triángulo equilátero, por eso cada uno de los lados de este lado también valdrá 2A. Y este lado también valdrá 2A. Pero a mí no me interesa todo el triángulo equilátero. A mí no me interesa todo el triángulo equilátero. A mí lo que me interesa es apenas la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, cojo la mitadcita del triángulo equilátero y tengo algo como esto, en los cuales este de aquí es un ángulo de 90 grados. Esto me dice que vale A, mire, porque eso yo le puse. La hipotenusa, ¿qué me dice que vale de ese triángulo de la mitad? 2A. Y lo que yo no conozco es esta altura de aquí. Esta altura de aquí yo no conozco. Esa H que he puesto aquí. Eso yo no conozco. Pero yo puedo conocerlo tranquilamente aplicando el teorema de Pitágoras. Otra cosa importante. Este ángulo de aquí también conocemos, es 60. Si este ángulo es 60, este ángulo de acá es 30. Ya hablamos de eso, ¿no es cierto?, en la clase anterior. En la clase de la mañana, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría nuestro triángulo 30-60, pero aquí hay algo. Esta H todavía yo no sé cuánto vale. Por lo tanto, yo tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Solamente les voy a aplicar el teorema de Pitágoras para que vean de dónde sale, pero yo lo que quiero que se aprendan es del triángulo, ¿de acuerdo? Y cómo se aplica ese triángulo. Por lo tanto, miren, yo como tengo aquí H, si yo cojo H, eso es un cateto, por lo tanto aplico el teorema de Pitágoras, pero restando, porque es un cateto. Cuando es la hipotenusa se suma, pero cuando es un cateto se resta. Por lo tanto, H al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro al cateto al cuadrado. Por lo tanto, me queda H al cuadrado, aquí me queda 4A cuadrado menos A cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué me queda? H es igual a la raíz ¿de cuánto? 4 al cuadrado menos A cuadrado es 3A cuadrado.
¿Cuál es el error que saben cometer siempre ustedes? La mayoría, no todos. Hacen esto, simplifican esto y dice, profe, es 3A. A eso no funciona, ¿de acuerdo? Eso está mal. Porque la raíz les afecta a los dos números. Por lo tanto, lo único que puede salir de la raíz es A. Y el que se queda es el 3. Por eso sería A por raíz de 3. Entonces ese procedimiento a mí no me interesa que se aprendan. Lo que me interesa es que me entiendan de dónde salió nada más. Porque a mí lo que me interesa en realidad es este triángulo. Que sepan estos datos de este triángulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que en realidad importa. Vamos a ver ahora sí cómo se utiliza ese triangulito. Ya. Entonces, mire, ¿cómo le leo a ese triangulito? Mire, hay un ángulo de 30 y hay otro ángulo de 60. Lo que se opone al ángulo de 30 grados, lo que se opone al ángulo de 30 grados, es decir, lo que se opone al ángulo más pequeño es A. Y lo que se opone al ángulo más grande es A por raíz de 3. Y la hipotenusa es 2 veces A. ¿Y qué era A? Lo que se opone a 30, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Ahora sí vamos a ver la aplicación de este. Vamos a hacer algunos ejercicios para que quede súper claro. Vamos a tener aquí una serie de problemas en los cuales vamos a determinar unos valores. A ver, vamos a poner por aquí otro. Listo. Ahora, vamos a ponerle este así. Este también así. Vamos a ver todos los casos posibles para encontrar las medidas de ir aplicando ese triángulo. Ya. Entonces, nuestros datos en el primer caso son los siguientes. Vamos a poner aquí 30 grados y nos dicen que esto vale, por ejemplo, 8. Otro dato es de 60 grados y me dicen que esto vale 16. Por acá tenemos igual 30 grados y me dicen que esto vale 7 por raíz de 3 y me piden completar lo demás del triángulo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver cómo funciona. Miren, por ejemplo, del primer caso, del primer ejercicio, nos dice que tenemos ese triángulo o ese rectángulo, pero aquí se está formando un triangulito. Me pide calcular todos los demás elementos de ese triángulo, es decir, la hipotenusa y el otro cateto. Miren, empezamos. Si este ángulo vale 30, este de acá, ¿cuánto vale? 60 grados. Eso es lo importante. Ah, entonces si tiene esa configuración, es este triángulo notable que estamos viendo aquí. Es del 30-60. Entonces, ¿qué observamos? Que lo que se opone a 30 grados es A, mire. ¿Cuánto es A para nosotros? A vale 8. Pero como A vale 8, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 16. ¿Por qué vale 16? Porque me dice que en esos triángulos la hipotenusa vale el doble. Y ahora, ¿cómo obtiene usted lo que se opone al ángulo de 60? El valor de A simplemente lo multiplica por raíz de 3 y ya está completo el triángulo, ¿de acuerdo? Entonces no se olvide, lo más importante es determinar cuánto vale A. ¿Y qué es A? Lo que se opone a 30 grados. Como lo que se opone a 30 grados es 8, eso es A. Y la hipotenusa es el doble de A, por lo tanto 16. Lo que se opone a 60, ¿qué es? A multiplicado por raíz de 3. Como A era 8, 8 por raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Esperemos que esté clarito eso. Ya. Siguiente triángulo, mire. Tenemos este triángulo de acá, igual esto es 90 grados. Mire. Ahora, ¿cuál es mi dato? ¿Cuál será mi dato? Será A, 2A, A raíz de 3. ¿Qué será ese 16 que está ahí? Mire. El primer paso es que veo un ángulo de 60. Por lo tanto, el que falta sería 30 grados. Yo observo que ese 16, que es cateto, hipotenusa, ¿qué es? A ver, veamos. Muy bien, dice hipotenusa, correcto. Esa es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿la hipotenusa qué es? No es A, es 2A. Como la hipotenusa es 16, pongamos otro valor ya, para que no sea repetitivo como la anterior. Imaginémonos que es 24, ¿ya? Esa es la hipotenusa. Eso es 2A, muchachos. Como 2A es 24, ¿A cuánto vale? Pues A debe ser 12. ¿Y dónde pongo ese 12? ¿Pondré acá o pondré acá? ¿En dónde pondré? ¿En la parte de abajo o en la parte derecha? ¿Dónde pongo ese 12? A ver, veamos. Exacto, es un cateto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá sería 12. Y es el cateto que se opone al ángulo de 30. Y por lo tanto, lo que se opone a 60, ¿cuánto es? 12 por raíz de 3. Y ahí está completito, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejercicio. Si este es 30, este de acá, ¿cuánto vale? 60. Ahora, yo no tengo, lo que se opone a 30 no tengo. La hipotenusa tampoco tengo.
yo tengo lo que se opone a 60 grados. ¿Y qué es eso? A por raíz de 3. Si yo tengo A por raíz de 3, significa que A vale 7. ¿Sí o no? Y ese 7 le pongo en lo que se opone a 30 grados. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? El doble, es decir, 14. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? A ver, les voy a hacer una pregunta a ustedes. A ver, veamos. Tal vez tienen una duda o una pregunta. Ya, muy bien. Vamos a hacer ahorita, miren. Yo quiero que me digan, si ustedes tienen este triángulo, como les estoy presentando a continuación. Imagínense que tienen este triángulo rectángulo. Obviamente igual tienen aquí 30 grados. Pero acá tienen esto que es 8. ¿Ya? Quiero que completen cuánto voy a poner con letras. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Cuánto valdría X y cuánto valdría Y? A ver, completemos eso. Y me dicen en el chat. O pueden desactivar su micrófono, no hay ningún problema. Me dice, profe, X es tanto. Profe, Y es tanto. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Ese 8 que está ahí, es interesante este ejercicio. Veamos, veamos. ¿Cuántos me responden este ejercicio? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? A ver, si respondieron esto, si respondieron aquí 16 y aquí 8 por raíz de 3, está re mal, ¿de acuerdo? Eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque mire, dese cuenta de lo siguiente. Este es un ángulo de 30. ¿Y este ángulo de cuánto es? De 60. Ahora mire, este 8 no es A. ¿Por qué no es A? Porque no es lo que se opone a 30. Usted tiene lo que se opone a 60. Cuando usted obtiene lo que se opone a 60, tiene que dividir para raíz de 3. Por lo tanto, la X vale 8 sobre raíz de 3 y la hipotenusa, como es el doble, vale 16 sobre raíz de 3. Así como hicimos en el triángulo de 45. Esa sería la respuesta. Perfecto, Miguel. Perfecto, 16 sobre raíz de 3. Muy bien. Acá me dice Lisbeth, me dice 8 sobre raíz de 3. Y claro, el cateto, perfecto, muy bien. Perfecto, muchachos. Entonces, miren, para los que no le comprendieron muy bien esto, le voy a hacer, ya, muy bien. Esa es la idea. Vamos a poner aquí dos ejemplos de eso, porque ese es el más confuso. Entonces vamos a poner aquí el mismo triángulo, solamente con datos cambiados. O sea, es decir, con datos diferentes. El dato es diferente. Aquí tengo 30 y aquí también tengo 30, mire. Pero aquí la diferencia es que mi dato es este de acá. Imagínense, yo tengo 9, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora el 9 está acá abajo, mire. ¿De acuerdo? Miren las dos diferencias de estos ejercicios. A ver, miren. Entonces, lo que sucede cuando usted tiene esta configuración, cuando usted obtiene, si se da cuenta que el 9, ¿a qué ángulo se opone? Al de 30. Entonces, cuando usted tiene el dato es lo que se opone a 30, para la hipotenusa multiplica por 2, que sería 18. Y para lo que se opone a 60, solamente multiplica por raíz de 3. ¿Y por qué multiplica, profe? Fácil de darse cuenta por qué multiplicar. Yo multiplico porque yo me estoy yendo de un ángulo pequeño, que es de 30, a un ángulo más grande. Por lo tanto, yo debo hacerle más grande a ese 9. Pues. Entonces, como el ángulo es de 60, yo voy a multiplicar. Esa es una forma de darme cuenta si yo multiplico o divido, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si mi dato es lo que se opone a 30, yo para la hipotenusa multiplico por 2 y multiplico también por raíz de 3. ¿Listo? Ahora miren, ahora mi dato, este 9 ya no es A. Entonces, si este es 30 grados, el de acá es 60. ¿Sí o no? Entonces, yo como tengo este valor, este 9 ya es del ángulo más grande, es de 60. Yo me voy a ir al ángulo más pequeño, que es de 30. Por lo tanto, yo debo dividir. Entonces sería 9 por raíz de 3. Y la hipotenusa es el doble de lo que se opone a 30 grados. Por eso es 18 sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Sí se dan cuenta las diferencias? A ver, pongamos uno más. Pongamos uno más para que quede clarísimo esto. Ya. Igual pongamos aquí 30 grados y acá 30. ¿Y por qué insisto con esto de 30 grados, 45 grados y 60? Porque eso es lo que les van a evaluar a ustedes. Muy difícil es que les pongan un ángulo de 17 grados. Eso no les van a poner, es un examen de admisión.
siempre utilizan triángulos notables. Ya les voy a indicar también cómo sacar las funciones trigonométricas con estos triángulos sin necesidad de memorizarse, ¿de acuerdo? Mire, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi dato? Mire, por ejemplo, ahorita mi dato es 10. Ya, y ahora acá también es 10. ¿Ya? La diferencia es que aquí yo tengo, si este ángulo es 30, el de acá arriba es 60. Ya, sigue siendo un triángulo 30-60. Pero este 10 es lo que se opone a qué ángulo? Al más pequeño, es decir, al ángulo de 30 grados. Si yo tengo como dato lo que se opone al ángulo de 30 grados, la hipotenusa es el doble de eso. Por eso es 20. Y lo que se opone a 60 sería 10 por raíz de 3. Es decir, este mismo valor, pero por raíz de 3. Lo contrario acá, miren, yo ya no tengo lo que se opone a 30, yo tengo lo que se opone a 60. Ya. Ahora, si usted se da cuenta, como yo tengo lo que se opone a 60, yo en lugar de multiplicar, yo tengo que dividir. 10 dividido para raíz de 3. Y ahora sí, para la hipotenusa, te multiplico por 2, que sería 20 sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan? Veamos. Ya, muy bien. Exactamente. ¿Cero dudas? ¿Cero preguntas? Ahora sí. Bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a hacer, o si tienen preguntas, pues me avisan nomás. Uno más, profe, de una. Ya. Miren, cuando yo tengo, así en resumen, miren. Yo tengo dos ángulos, ¿no es cierto? Yo tengo un ángulo de 30 y un ángulo de 60. Ya. Entonces, vamos a hacer así un resumen facilito, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esto, 30-60, este de aquí es A, ¿no es cierto? La hipotenusa es del doble, A por 2A. Y el cateto, y el otro cateto, ¿cuánto es? A por raíz de 3, ¿no es cierto? Esa es la configuración de siempre. Ejercicio de aplicación número 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si yo tengo aquí 30 grados, ya, y mi dato aquí es 8, y pongamos acá, por acá otro ejercicio. Si yo tengo aquí 10, ¿ya? Esa es la hipotenusa, y este también es 30 grados, ¿ya? Ese serían dos ejercicios, vamos a poner 4. Por ejemplo, aquí igual tengo 60 grados, y por ejemplo aquí tengo 9 por raíz de 3, igual acá tengo lo mismo, 60 grados, y acá tengo 8, ¿ya? Entonces vamos a hacer esos 4 ejercicios que están ahí. Primer ejercicio, muy bien, voy a completar con rojo lo que le hace falta a ese triángulo. Por lo tanto, si este ángulo es 30 grados, este de aquí debe ser 60. ¿Por qué 60? Porque entre los dos deben sumar 90 grados. Por lo tanto, miren, si usted compara con el triángulo de acá, mire, lo que se opone a 30 grados, ¿qué es? Es A. Por lo tanto, yo sé que A vale ¿cuánto? 8. Como A vale 8, la hipotenusa es del doble. ¿Cuánto es la hipotenusa? 16. ¿Ya? Y para obtener lo que se opone a 60, solo multiplique ese valor de 8 por raíz de 3. ¿Ya? Listo. En resumen, miren muchachos, siempre que su dato sea el que se opone a 30, siempre que su dato sea lo que se opone a 30, deben multiplicar. No hay ninguna división. ¿De acuerdo? Siempre multiplicación. Si yo tengo lo que se opone a 30 grados, es multiplicación. Siempre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora miren. Ahora, ¿qué tengo de dato? Aquí tendría 30 y por lo tanto este ángulo de acá igual es 60. Pero mire, ese 10 que yo tengo ahí ya no es ni cateto ni nada, ¿no sé? Ya no son catetos. ¿Qué es este 10? Es la hipotenusa. Y recuerde que en ese triángulo de 30 y 60 la hipotenusa es el doble de A. Pero entonces, si el doble de A es 10, A vale 5. ¿Y dónde pongo el 5? Obviamente el 5 va donde en el ángulo que se opone a qué? A 30 grados. Por lo tanto, aquí va el 5. Ese es el 5. Y el 60, con lo que se pone 60, ¿qué sería? 5 por raíz de 3. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Si yo tengo la hipotenusa, yo sé que eso es el doble. Por lo tanto, A vale 5. Y lo que se opone a 60 es 5 por raíz de 3. ¿De acuerdo? Ya, muy bien, Grace. Ahora vamos con este de acá. Mire, yo tengo aquí 60 y aquí tengo ¿qué? 30. Ya. Yo no tengo lo que se opone a 30, yo tengo lo que se opone a 60, mire. Por lo tanto, este es 9 por raíz de 3. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Dividir para raíz de 3. Como yo divido para raíz de 3, ¿cuánto me queda? 9. ¿Sí se da cuenta? No es que yo tengo 9 porque estoy dividiendo para raíz de 3.
Por eso, cuando usted conoce lo que se opone a 60, la idea es dividir, siempre dividir, ¿de acuerdo? Cuando usted tiene lo que se opone a 30, la idea es multiplicar. Su dato ahorita, ¿cuál es? Lo que se opone a 60, por lo tanto, divide. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? El doble, sería aquí 18. Nuevamente, mira acá, este es 60 y este es 30. ¿Qué tiene de dato lo que se opone a 60? ¿Qué tiene que hacer usted? Dividir. Entonces, si yo tengo que dividir, entonces, ¿cuánto me queda? 8 sobre raíz de 3. Y la hipotenusa es el doble de ese valor, que sería 16 sobre raíz de 3. ¿Me hago entender ahora sí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó un poco más claro? O si no, me avisan nomás. Bueno, vamos a hacer ejercicios y con eso vamos a ver qué tan claro está. Entonces, quiero que en este momento ustedes intenten de resolver en el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. Eso lo van a encontrar también en su aula virtual, por eso es importante que esos dos ejercicios lo resuelvan y con eso ya están haciendo dos problemas del aula virtual. El ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. A ver, facilitos son esos ejercicios. Es con el triángulo que vimos en la mañana y con el triángulo que acabamos de ver recién. A ver, veamos. ¿Cuál será la respuesta del ejercicio número 2 y cuál será la respuesta del ejercicio número 3? A ver, vamos esas cabecitas pensando ahí. A ver, a ver. Ejercicio número 2 y ejercicio número 3. Vamos, aquí ya está una respuesta, dice. Del ejercicio número 2, a ver, Grace, aquí no le veo más. Ya. A o D dice, bueno. Emilia dice la número 2, me dice la D, Emilia. Mateo me dice la 2, la A. Grace, la 2, la D, me dice. ¿A quién más, muchachos? A ver. Mateo, la A, me dice. Ya, Miguel me dice 2700 del 3, ¿no es cierto? Ya, chévere. Marlon, la 2, la D, dice. Yani, la A. La número 2, la A, me imagino, ¿no es cierto? Bueno, aquí el que me dio bien una respuesta es Miguel. Dice Cintia, la 2, la D, dice. Mateo, la C. La 2, la C. Ah, Mateo. Muy bien, Mateo. Correcto. Ya. Ahora sí, miren. Solamente nos faltó leer bien este ejercicio número 2. Miren, está diciendo que tiene una escalera que está situada a 3 metros de la base de un edificio, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted le dice a 3 metros de la base, el dato que le está dando a usted es la distancia horizontal. Obviamente usted le puede dibujar de esta manera 3 metros de la base o también para la izquierda, eso no importa, su respuesta no va a cambiar. Ahora, algo interesante, hay dos tipos de ángulos. Hay uno que se llama ángulo de elevación. ¿Cuál es el ángulo de elevación? El que se mide con respecto a la línea horizontal, pero hacia arriba. Por ejemplo, este sería un 20 grados en elevación. Si yo pusiera un ángulo por acá, sería, imagínense, 17. ¿Qué sería ese ángulo? Depresión, ¿de acuerdo? Entonces, si es sobre el horizontal es de elevación, si es bajo el horizontal es de presión. Igual, puede poner acá también. Si aquí yo pongo 30 grados, también sería elevación. ¿Por qué? Porque está sobre la línea horizontal. Si yo cojo este ángulo por acá, sería ángulo de depresión. Solamente eso aclarándoles. Que siempre los ángulos de depresión y elevación siempre se miden con respecto a la línea horizontal. Ahora miren, si yo quiero hacer el dibujito del ejercicio número 2, yo tengo que desde la base de un edificio es 3 metros. Luego observo con qué ángulo. Con un ángulo de 45, ¿sí o no? Con un ángulo de 45. Y ahí está apoyada una escalera, me dice, ¿no es cierto? Sí. Dice, una escalera está situada a 3 metros de la base. Aquí están los 3 metros de la base de un edificio, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces aquí está la ventanita, ¿no es cierto? Entonces, como usted puede observar, es un triángulo de 45 grados o una escuadra de 45 grados. Por lo tanto, si este mide 3, este también mide 3. Por lo tanto, ¿cuál es la altura de la ventana? 3 metros. Esa es la respuesta.
¿Por qué no le está preguntando nada más? Pues no ve que le está preguntando solamente cuál es la altura de la ventana. ¿Y cuál es la altura de la ventana? Pues muchachos, 3 metros. Muy diferente es si yo le hubiese preguntado cuánto es la longitud de la escalera. Si yo le hubiese preguntado cuál es la longitud de la escalera o cuánto mide la escalera, ahí sí sería 3 por raíz de 2, pues. ¿Sí o no? Pero yo no le estoy preguntando la longitud de la escalera, sino le estoy preguntando cuál es la altura a la que se encuentra la ventana. ¿Cuál es la altura a la que se encuentra la ventana? Es este cateto, pues. Y este cateto es 3. Por lo tanto, la altura a la que se encuentra la ventana es 3. La respuesta correcta es la C. ¿De acuerdo? ¿Ya se dieron cuenta de ese error, muchachos? ¿De acuerdo conmigo? ¿Listo? Ya. ¿Entendido todos? A ver, quiero ver sus respuestas. ¿Me entendieron eso? ¿Alguna duda de ese ejercicio? Mire, usted tiene esto, tiene esa torre, desde esa torre a una distancia de la base de 3 metros. Ahora, tiene una escalera con un ángulo de 45. Si este es 45, este también es de 45. Por lo tanto, si este es 3 metros, este también es 3 metros. ¿A qué altura está la ventana que está aquí? A 3 metros. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. No tenía que ser nada más. Ya, chévere. Esa es la idea. Ven que los cálculos no necesitan hacer tantos cálculos. No es necesario. Ahora vamos con este ejercicio que Miguel me había contestado. Me contestó correctamente porque la respuesta correcta es la C. Muy bien. A ver, dice Miguel, 3 es la hipotenusa, profe, porque me dice que desde la base forma es 3 metros, un ángulo de 45. Bueno, a ver, ya Miguel, ya vamos a conversar sobre eso. ¿Listo? A ver, dice, una escalera está situada a 3 metros de la base de un edificio. Ya, es que el dato que me está dando a mí es lo siguiente. Tenemos esto. Siempre que te digan desde la base de un edificio, lo que te están dando es la coordenada de un extremo de la escalera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí está la base y aquí está el extremo de la escalera. Y ese es los 3 metros. Esos es los 3 metros. Entonces, ahí la escalera está formando un ángulo de 45 grados. Esa es. Entonces, como ese ángulo es de 45, este de aquí también es de 45. Y esta altura es de 3 metros. ¿De acuerdo? Exacto, porque siempre que igual habrán ejercicios por acá, por ejemplo, como el ejercicio número 4, que también ya vamos a hacer, que ahí también, siempre cuando me dicen desde la base, lo que me están dando es la coordenada del extremo de la escalera, no la medida de la escalera. ¿De acuerdo? Ya, chévere, Miguel. Ahora, vamos con el ejercicio número 3. Ahora, si yo tengo por aquí un avión, ¿no es cierto? Y aquí está ese piloto, con ese avión, ¿no es cierto? Está mirando ese piloto. Y por acá tengo yo el aeropuerto. ¿Cierto? Aquí tengo la torre de control del aeropuerto, aquí está la pista del aeropuerto. Y me está preguntando cuál es la distancia desde el avión hasta el aeropuerto, ¿verdad? Entonces dice, un avión próximo a aterrizar se encuentra a una altura de 1.350 metros. ¿A qué distancia del aeropuerto está el avión si el piloto lo observa con un ángulo de depresión de 30 grados? Ya conversamos de eso de los ángulos de elevación y depresión. Entonces, si yo uno dos liñitas de aquí, esta sería la distancia a la cual está el avión del aeropuerto, ¿no es cierto? Ahora, yo dije que el ángulo de depresión se daba con respecto a ¿qué? A la horizontal. Si habla de depresión, se encuentra hacia abajo. Es decir, este ángulo de aquí es de 30 grados. ¿Sí o no? Y ahora se me acaba de formar un triángulo notable, mire. Si este es 30, este ángulo es 60. ¿Y cuánto me dice que es la altura? La altura me dice que es 1.350. Si ustedes comparan con nuestro triángulo notable, ¿se acuerdan que esto era A, esto era 2A y esto era A por raíz de 3? Por lo tanto, este ángulo es de 30 grados y este ángulo es de 60 grados. Entonces, lo que se opone a 30 es A. ¿Y la hipotenusa qué es? 2A. Aquí, ¿qué es lo que se opone a 30 grados? 1.350. Por lo tanto, eso es A. Y la hipotenusa es el doble. ¿Cuánto es el doble? 2.700. Por lo tanto, la distancia a la que se encuentra el avión del aeropuerto es 2.700. Esa es la respuesta correcta, muchachos. Entonces, solamente para decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer en su casa,
para el día de mañana para poder revisar es la tarea y la prueba del tema número 7. La tarea y prueba del tema 7. Ese vamos a revisar mañana con ustedes, ¿de acuerdo? Esos dos. Listo, chicos, entonces les dejo para que ingresen a su clase de lenguaje, me parece que tienen, o de sociales. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y gracias por estar muy participativos. Les agradezco mucho. Chao, Miguel, un abrazo. Gracias, profe. Chao, muchachos.